Él es Gerardo Pérez. De niño soñaba con ser jugador de fútbol y trabajar vinculado a la historia y a la comunicación. De más grande, el futbolista quedó en el banco y Gerardo saltó a la cancha de la Facultad de Comunicación y al profesorado de Historia en el Instituto de Profesores Artigas. Gabriel Chirichi pudo ser un gran actor. Pero usted me mata el punto, compañero. Pero las charlas con su abuelo, los libros de historia y la influencia de su familia docente lo pusieron en el IPA a mediados de los 90. Y yo soy Yamandú Cardoso. Entre la niñez y la adolescencia dije un montón de veces que de grande sería camionero o profesor de historia o las dos cosas. Pero me volví murguista con Agarrate Catalina. ¡Se soltaron los relojes! Y recorrí mi país y el mundo trepado a sus alas. Juntos les proponemos explorar los 300 años de historia de Montevideo. Les damos la bienvenida. Esto es Caminando la Historia. La Montevideo del 900 era joven, dinámica y en movimiento. Ya había vivido su tercer ensanche y no paraba de crecer. Las grandes obras como el Estadio Centenario, la construcción de la Rambla o el Palacio Legislativo marcarían su nueva tónica urbanística. En los barrios, mientras tanto, la mezcla de lo criollo y lo migrante generaba y llenaba de ímpetu grandes expresiones populares como el tango, el carnaval y el fútbol. La capital y el resto del Uruguay se fusionaban creativamente y eso daba lugar al nacimiento de una generación dorada. Les doy la bienvenida a la Montevideo del 900. Esto es Caminando la Historia. La Montevideo del 900 fue una y fueron muchas. Una de las posibles Montevideo la encontramos sintetizada en el mercado agrícola, que tuvo su piedra fundacional en el año 1906 y se inauguró en el año 1913, más allá de que en su fachada diga 1910. El mercado agrícola tiene un gran valor en nuestra historia por su conexión con la Plaza de las Carretas, por la unión que significaba entre ese mundo de la campaña, ese mundo rural y ese mundo urbano, por su valor patrimonial, porque en el año 1999 fue declarado de esa forma, pero también por su presente, porque es y funciona como un rico motor que hace funcionar al barrio. El mercado agrícola fue un lugar en el cual interactuaron buena parte de la migración que llegó a esta zona. Migrantes que se fueron instalando en el barrio Goes, en Aguada, barrio Reus al norte, como una pieza clave en aquella interacción de principios del siglo XX. Pensemos que Montevideo hacia 1900 tenía aproximadamente 300.000 habitantes. De esos 300.000 habitantes, un 25%, o sea, 1 de cada 4, eran inmigrantes que venían, no sé qué, italianos, franceses, españoles,
judíos, armenios. Esa ciudad iba incorporando en diferentes barrios y el mercado agrícola fue una zona de no solamente la producción agrícola, también de servicios, hasta la venta de hielo, y empezaron a instalarse alrededor de él barracas, depósitos, zonas de comercio, que generaron una expansión de la ciudad y era un punto de conexión, ¿no? Entonces, esta zona que, bueno, después se conoció como Barrio Góes, también se vinculó con la Aguada, tenía un desarrollo muy interesante que también, por ser agrícola, traía a los migrantes internos. Porque un dato interesante para pensar Ese es un que punto importante. esa Montevideo de 300.000 habitantes en el 900, 3 décadas después, en 1930, tenía 500.000 habitantes. Y gran parte era inmigrante atlántica, pero otra parte venían del resto del país, porque en el país había ocurrido un fenómeno conocido como el alambramiento de los campos, donde había muchos inmigrantes que venían de las zonas rurales. Es interesante pensar además esa relación de arquitectura con cosas industriales y francesas, europeizadas, migrantes que vienen de diferentes partes del Atlántico, pero también una sociedad montevideana que se va a nutrir de muchas personas que vienen del interior, criollo, rural, campesino, agrario, ¿no? Entonces están las carnicerías, las pulperías, los frutos del país. Por eso, bueno, esa mezcla cultural y popular que da lugar a, sociedades, me parece estos barrios tienen esa impronta muy de tango, de barriada popular por su cuadro de básquet, de fútbol. Hay una cosa ahí que es bien montevideana uruguaya, ¿no? Que habla bien de la identidad de esta zona, algo que nosotros hablamos tanto en historia, como son los cambios y las permanencias, tiene tanto que ver con este espacio, ¿no? Cuando mirás diferentes rincones del mercado agrícola, encontrás a veces en una interacción, en un puesto, te imaginás las interacciones que venían desde el siglo XIX. De repente incluso. un puestero de origen gallego o español, el tipo que producía determinado licor italiano, un ruso que trabaja con un carro, y gente que viene de los barrios del interior del país y hasta se mezclan sus acentos, su música. Eso me parece que es muy uruguayo y muy del 900, ese dinámico en expansión. Hay que imaginar el mercado no solo como un lugar de frutos agrícolas, también se desarrollaron actividades que tienen que ver, por ejemplo, con la cervecería, ¿no? Lo que va a ser después el conocido Palacio Sudamérica, la cervecería pública y abierta, también la actividad industrial, porque al lado del mercado agrícola se instala la fábrica de alpargatas, ¿no? Una de las fábricas más grandes de Montevideo, porque esta era una zona que todavía no era la ciudad, pero ya era no estaba fuera de la ciudad de la demarcación, pero a su vez está creciendo muchísimo. Y como tiene tanta circulación, empieza a haber muchas actividades que van más allá solamente de la compra y la venta, sino que son servicios sociales, culturales, que se desarrollan mucho. Un espacio moviéndose y creciendo permanentemente, porque vos nombrabas Alpargatas, que es un emprendimiento de migrantes argentinos que llegan aquí a Uruguay y que va a tener uno de los motorcitos de la zona, se va a conformar Alpargatas, junto con el mercado agrícola, junto con Casa Soler, junto con la construcción que va a significar el Palacio Legislativo, junto con todo el movimiento que había generado tiempo atrás la construcción de Barrio Reus al norte. En todo ese movimiento y en toda esa interacción, el mercado agrícola cumple un rol fundamental. La sociedad, básicamente en la vida pública, y sobre todo nocturna, habilitaba a los hombres. Pero es una época de gran participación femenina. Estamos hablando de la misma época donde se aprobó la ley de divorcio, donde había un movimiento femenino muy grande, donde además había un gran movimiento obrero que había generado, por ejemplo, a través de la legislación social y lo que venía ya de la época del ferrocarril, de las nuevas comunicaciones, de la industrialización, leyes como la ley de la jornada laboral, que en 1915, es decir, se funda el MAM y antes se vota el divorcio y un poquito después se aprueba la jornada de 8 horas. Entonces, hay una dinámica en donde el Estado también cumple un rol promoviendo, bueno, los espacios públicos, el deporte, que acá también pesa, ¿no? Los servicios, los cafés, las tertulias.
Yo me hacía sobre todo énfasis en el que en la vida nocturna era un mundo de aquel Montevideo de la doble moral, en el cual algunos espacios nocturnos eran sobre todo ocupados por los hombres. Y acá aparece, por ejemplo, el Café Bacaro, que es otro de los íconos de la zona que ya en la década del 20, de este siglo XX, va a empezar a cumplir un rol fundamental. La catedral de los cafés, le decían. Hay que imaginarse, yo creo que esto es lo interesante de esa Montevideo del 900, que empieza a tener como varios centros a la vez. Lo mismo está ocurriendo con las playas y el desarrollo de los pocitos, ¿no? Y para acá van a surgir cosas, bueno, re interesantes. La Plaza de Deportes número 2, ¿no? Es decir, porque empieza a haber política de espacios públicos. Educación física. ¿No? La educación física, el higienismo. Bueno, la número 1 en el Parque Rodó, donde surgen los atletas, el Sporting Club. Y acá va a surgir, claro, los clubes deportivos. Está el fútbol jugándose, el básquet. Esta es una zona, como buena parte de los barrios de Montevideo y los barrios de todo el país del siglo XX en sus inicios. El básquet como una socialización, acá va a surgir Aguada, después Goes, Plaza de las Misiones, digamos, una cosa muy popular, muy dinámica, producto de aquella época. Montevideo dinámica de parques, avenidas que conectan esos parques y de una rambla que va bordeando las playas y que en algún sentido intenta de eliminar a aquella Montevideo que no se quería ver. La revolución industrial llega a Montevideo con diferentes formas. En el oeste de nuestra capital desembarca en forma de frigorífico y rápidamente se vuelve el motor de desarrollo para una zona que encontró en esta nueva industria la continuación de una vida laboral vinculada al procesamiento de la carne. El Swift, el Artigas, el Castro y el Frigorífico Nacional recibieron miles de trabajadores de Uruguay y del mundo entero que volvieron al cerro, una barriada cosmopolita y próspera. El Montevideo del 900 también lo podemos pensar, recordar, repasar desde este lugar del cerro. Hay una definición del historiador Aníbal Barrios Pintos que dice aproximadamente algo así: el cerro tiene algo de cosmopolita, de profundamente terruñero, como una imagen simbólica del país, como una síntesis de ese país rural y urbano. Hay una mixtura acá en el cerro, en este inicio del siglo XX, en el cual se ven en interacción migrantes, el trabajo rural, la ganadería, el trabajo urbano, que sintetiza de alguna forma lo que sucede a nivel país también. Claro, porque bueno, en esta zona, a través del camino de las tropas, ¿no? Lo que originalmente fue la primera industria artesanal como el saladero, se convirtió en la primera industria nacional potente, que fueron los frigoríficos, y en varios lugares acá, bueno, estamos en la vieja planta del Swift, ¿no? Bueno, llegaban los arreos de ganado a una zona en donde además estaban instalados, que bueno, lo caminamos eso también, ¿no? La vieja Villa Cosmópolis, creada ya en épocas de Rivera, de las primeras presidencias, tenía un crecimiento tan amplio como la propia Montevideo del 900, que llevó a que se crearan nuevos barrios. Por ejemplo, toda la zona de Casabó, hacia 1922, se hizo un pequeño damero de calles y casas. ¿Para quiénes? Para las familias que iban a traer a los faeneros, a gente que obviamente conocía el oficio de la ganadería para trabajar acá en los frigoríficos, ¿no? Una cosa muy, muy interesante de mezcla también, terruño, ganadería, puerto, casi como de los orígenes de Montevideo, pero en 1900. Pensar que desde este recorrido que iniciamos allá con los orígenes de Montevideo estamos hablando de la importancia de la ganadería para la región, y eso se sigue viendo en este inicio del siglo XX acá en el cerro, desde la tablada
hasta el cerro. Era el recorrido que hacía el ganado para llegar a estos frigoríficos y es por eso que se le puso a esa calle que une la Tablada con el cerro, Camino de las Tropas. Y un desarrollo que lo venimos viendo también en diferentes partes de la Montevideo del 900 del movimiento obrero, porque es decir, la cantidad de mano de obra que demandaba esa faena casi que cotidiana, y bueno, y pensemos los años que estamos mencionando, ¿no? Guerras mundiales, ¿no? Embarques y embarques, ¿no? Se van a instalar varios frigoríficos acá y en otras partes del país, eso es un crecimiento muy importante, pero hay miles de familias cuyos trabajadores son el sustento diario y que con la inmigración, con la llegada de estas nuevas ideas anarquistas, socialistas, también van a ser parte de la dinámica social y económica y se va a ir generando una cosa que, bueno, es bastante, yo diría, particular del cerro, de esto que vos traías de Barrios Pinto, ¿no? Hay una concepción también del lugar en parte mixturadamente diferenciado, ¿no? Esa identidad que tiene que ver con lo obrero, con el trabajo, con el puerto y el mar, no es la zona propiamente de, por ejemplo, la city financiera. Exactamente, es una época de oro para la barriada y para Montevideo y para Uruguay en general. Vos fíjate que algo completamente diferente a lo que pasa hoy, que la mayor parte de la población del cerro sale a buscar sus puestos de trabajo fuera de lo que es la barriada, en aquel momento se trabajaba dentro del cerro e incluso llegaban desde otros lugares a trabajar aquí. Estaba el vaporcito en determinado momento, el vaporcito que unía el puerto con el Montevideo y el tranvía que también traía trabajadores de otros lugares. Y a partir de ahí cobra una fuerte identidad. Los dueños del frigorífico Swift fueron los que crearon el club de golf también en la década del 20, pero además y más allá de eso está el Teatro Florencio Sánchez. Era una zona rica, tenía 3 cines en determinado momento, el cerro, vida de bar, vida de café, en donde la interacción y la autonomía de los vecinos hacía que se viviera dentro de los límites del cerro y no tuvieran que buscar demasiado afuera. La vida del cerro y del inicio del siglo XX no solo está vinculada a la ganadería, sino también a este gran espacio de agua, de río que tiene Montevideo, porque en el último cuarto del siglo XIX, 2 hombres muy emprendedores, como fueron Civils y Jackson, que también estuvieron metidos en la directiva del Ferrocarril Central del Uruguay, van a invertir en un megaproyecto, el dique Civils Jackson, que va a estar en su posesión hasta 1910. Ahí, a inicio del siglo XX, va a pasar a manos del Estado. O sea que esto originalmente había sido el dique de Civils y Jackson, o sea, Civils y Jackson que además están vinculados con el desarrollo de, como en su época fue Maguá, ¿no? Es decir, de esas inversiones, o como vos también en algún momento, quizás se acuerdan, fue el primer saladero acá con la FON, es decir, esos proyectos que, bueno, después esto pasa a ser dique de la Armada. Algo similar también ocurrió con el frigorífico, porque si bien hubo una expansión económica buenísima en los años 20, hacia los años 30 empezó a haber dificultades, ¿no? Tanto que se creó el frigorífico nacional, ¿no? Y en esta zona, siempre es interesante pensarlo, ¿no? Porque, bueno, tenemos el mar a nuestras espaldas, el oeste montevideano, con sus frigoríficos, con su abasto de carne, pero también con lo que se iba a crear después, en el año 31, ANCAP y la refinería que está al otro lado, también fue una suerte de pulmón, de corazón energético, económico, para toda la Montevideo que se venía. Es una cosa interesante como a veces pensamos, el cerro que nos dio el nombre está allá lejos, es un barrio separado, sin embargo está tan integrado en nuestra historia. Y una forma de integrarlos también y que tuvieron los habitantes del cerro en aquel momento, en aquellas primeras décadas, era salir a aquellos pulmones verdes que se estaban creando, los parques. Todos los trabajadores del cerro encontraban en los días domingos, en los días libres, la posibilidad de disfrutar espacios verdes y con esa cabeza también los gobiernos de la época fueron creando esos espacios. Sí. Una barriada que también se vio unida y enfrentada a través del clásico del oeste. Quizás por mucho tiempo el otro clásico alternativo, que en un nivel inferior al de Nacional Peñarol, que llegó a dimensiones nacionales, pero era Cerro y Rampla.
Rampla en el año 14, o sea, muy tempranito, un poquito después en los 20 Cerro, ¿no? Van a generar también una posibilidad de identidad colectiva con sus diferencias, pero que también, y esto es lindo por eso de los tiempos, cómo surgen cuestiones, ¿no? Cuando haya eventos, por ejemplo, de lucha sindical, en un contexto de crisis, más adelante en el tiempo, pero que tiene que ver con la decadencia y el fin de los frigoríficos, por ejemplo, Cerro y Rampla van a ser un clásico en donde la recaudación era para la olla popular de los obreros de los frigoríficos. Muchísimo. Hay distintos colores. Le hizo una canción de las tropas, pues se acordaba cuando pasaban las tropas y iba con la varita. El Palacio Legislativo es una de las obras arquitectónicas más imponentes de nuestro país y el barrio de La Aguada tiene el orgullo de contarlo entre sus edificios más notables. Materiales, mano de obra y profesionales nacionales y extranjeros interactuaron para levantar el Palacio de las Leyes, el que sería lugar de cobijo para los elegidos del pueblo y el que se volvería un símbolo de nuestra democracia. El largo proceso que significó la construcción de un Estado oriental encontraría en el Palacio Legislativo el festejo de gala ideal para conmemorar los 100 años de la declaratoria de nuestra independencia. La Montevideo del 900 construyó el palacio más grande de nuestra historia. El 25 de agosto de 1925 se inauguraba el Palacio Legislativo, conmemorando los 100 años de la Cruzada Libertadora, y era el proyecto que se concretaba después de un largo proceso de pensarlo, de sentirlo y de alguna forma como reflejo de aquella sociedad que soñaba. Hay una cuestión que es muy interesante en la Montevideo del 900 y es que estamos hablando de que en Uruguay y en esta Montevideo que se expandió y que incorporó a gente de tantas partes, su principal edificio público es un palacio, pero no es un palacio ni para reyes, ni para nobles, ni para la aristocracia, sino que es un palacio de las leyes, ¿no? Y eso habla también de un proceso de democratización que estaba ocurriendo en el país que tiene aspectos urbanísticos, artísticos, pero también políticos muy interesantes. Un proyecto de larga data porque desde 1830 se venía legislando desde el Cabildo y es recién a comienzos del siglo XX que se empiezan a reunir proyectos pensando en la confección de este palacio. En el Uruguay, en el 900, todavía la cosa política había tenido momentos de, bueno, guerra civil, violencias, ¿no? Todavía no existían las elecciones con participación abierta, porque el sufragio hasta 1916 era un sufragio donde solo podían votar los que sabían leer y escribir, varones y con cierto dinero. Y ahora estamos imaginariamente, ¿no? En 1925, cuando se inaugura el Palacio, con la perspectiva de una ampliación de la democracia, con partidos políticos nuevos, con eso que Gerardo Caetano y José Rila han llamado el pasaje de las lanzas a las urnas, ¿no? Y de las urnas a la representación política. Y acá tenemos una, digamos,
impresionante. A veces uno no quiere adjetivar, pero la obra es monumental. Tiene un componente también que habla de la riqueza cultural y arquitectónica de aquella Montevideo, ¿no? Que pasó por diferentes etapas, porque en un principio el Palacio Legislativo estaba pensado para el espacio que hoy ocupa el IPA, frente a la iglesia de la Aguada. Con el tiempo se empezaron a dar cuenta que ese no era un lugar adecuado para que luciera lo que iba a ser este espacio tan magnífico que hoy disfrutamos en el corazón de la Aguada. A comienzos del siglo XX se va a cambiar esa idea que tenían de que estuviera situado en ese lugar y deciden instalarlo en la Plaza General Flores. Fue cambiando el proyecto a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, llevó mucho tiempo, muchas discusiones y mucha inversión también. Desde el año 1908 hasta el año 1925 va a llevar todo el proceso de construcción de este palacio. Hay una variedad de alegorías, de representaciones artísticas que remiten a diferentes momentos históricos, ¿no? Pero hay una mirada a lo europeo, a lo occidental y a la valoración de la democracia como concepto. Sí, hay como, bueno, un traer también la antigüedad clásica, Grecia, ¿no? Bueno, el origen de la República, Roma, los valores, la justicia. Pero también, no sé, estos detalles, ¿viste? Marchetti, los vitrós. Es impactante la imagen que nos llega, pero también nos hace pensar en esa cantidad de personas que trabajaron en este entorno, ¿no? Y que lo hicieron posible. Esa sociedad del 900 que estaba preparada para construir algo de estas características. En algún caso, esa sociedad multinacional, cosmopolita como la montevideana, se puede ver también reflejada a través de lo que es la composición del Palacio Legislativo. También es interesante ver que ahí hubo como un conjunto de edificaciones públicas donde quizá el palacio pueda ser como uno de los puntos más altos, ¿no? En su ubicación, pero al mismo tiempo era una Montevideo de grandes edificios públicos y no como adornos a la ciudad, aunque también muy bellos estéticamente, pero es una época de grandes escuelas públicas, se estaba haciendo al mismo tiempo la Facultad de Medicina, se va a construir toda la serie de plazas de deportes. Hay una cosa ahí de valorar también la capacidad manual, constructiva, de artesanos, finalistas, sanitarios, electricistas, ingenieros, que eran parte de una sociedad del 900 que tenía este apoyo político del vallismo, del Estado, para crecer, ¿no? Una sociedad del 900 que lograba pensar y proyectar la ciudad. La ciudad también nos guarda mensajes si la observamos en detalle. Y por ejemplo, tenemos la Plaza del Entrevero, que desde allí se piensa o se intenta representar un momento de formación de aquel Uruguay en donde había tanta complejidad para el andar. Claro, el entrevero de las luchas políticas, las montoneras del siglo XIX, la independencia, la guerra de revolución. Y desde esa Plaza del Entrevero se proyecta y se sigue una línea, lo que hoy es Avenida del Libertador, y se desemboca en el Palacio Legislativo. Desde ese entrevero, que fue en un momento quizás el país, hasta este Palacio de la Democracia. Y con una capacidad de representar y de cobijar grandes momentos para la sociedad, ¿no? Porque hasta aquí llega el presidente cada vez que asume a dar su discurso y después desde aquí se dirige a la Casa de Gobierno, porque de aquí se consagró, por ejemplo, a Juana de Barburú como Juana de América en el año 1929, porque aquí también tienen lugar los grandes velorios a esas grandes figuras que el Uruguay necesitó saludar desde esta, la Casa Popular. Cada rincón del Palacio Legislativo tiene algo de majestuoso
pero también de popular. Sí, bueno, venimos en el Salón de los Pasos Perdidos, está la primera Constitución, ¿no? Hay una cosa redactada a mano, está la Declaración de 1825 también, y además después tenés estas puertas, estas maderas, estas finalizaciones de una Montevideo que le dio un realce estético, material a la democracia, ¿no? Eso creo que también es popular, ¿no? Claro, y darle como el lugar y el entorno majestuoso a lo que valoramos más, es depositar de alguna forma la voluntad, la fe, lo material en la democracia, en este principio representativo, en este lugar tan representativo desde lo ideológico, pero desde lo histórico también, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántas discusiones pasaron por acá? Lo que vos decís, discusiones, polémicas, pero también es un espacio confortable para la discusión. Siempre pienso que además están utilizando estos lugares personas elegidas por la gente. Y ahí hay una cosa como para también, desde el siglo XXI, valorar de lo que fue aquella sociedad del 900 que nos legó esto y recordar, porque no es menor eso, ¿no? Que esa majestuosidad y todo eso habla de una valoración de lo republicano que fue también, parte de lo que se intentó destruir cuando vinieron las noches autoritarias. Y además, el espacio para cada uno de los políticos que son representantes del pueblo, pero el espacio para el pueblo también. Las barras, sí. Para que venga a escuchar, Que se pueda para que tenga su lugar, un lugar majestuoso de representantes y representados. El 18 de julio de 1930, continuando con los festejos por los 100 años de la jura de nuestra primera Constitución, se inauguraba lo que es hoy el símbolo de nuestro fútbol, el Estadio Centenario, la mayor obra del primer Mundial de Fútbol, testigo para siempre de la gloria de la camiseta celeste, pero además el Centenario es otra de las grandes construcciones proyectadas en aquella época, pensadas especialmente para el encuentro del pueblo. ¿A qué podríamos llamarle el 900 montevideano? Bueno, el 900 quizás es la era de consolidación de una ciudad. Ya en el pueblo, en las personas, con diferencias, distintos barrios, migrantes de acá, de allá, del Atlántico y de adentro, se empieza a vivir el ser parte de un nosotros colectivo, con el fútbol, con el tango, con los nuevos derechos sociales, con las escuelas. Bueno, es una etapa que muchos historiadores también llaman como germinal de la identidad uruguaya de la que somos nietos, ¿no? Ese sería el 900 en términos amplios. Esa es la importancia, o uno de los aspectos más importantes del 900 montevideano. Estamos en un lugar que también es muy simbólico de esa época, ¿no? Icónico, ¿no? Estamos en un lugar que vendría a ser como la frutilla de la torta de estas primeras décadas del siglo XX, ¿no? Pero no es una construcción aislada, sino que está dentro de un contexto de construcciones y de políticas públicas apuntando justamente a tener estas grandes construcciones, pensando la ciudad con mirada amplia. Y ustedes fíjense, la cantidad de edificios, puentes, infraestructura que aparece en este periodo. Tenemos la construcción del nuevo puerto de Montevideo, plan de saneamiento para Montevideo, la Central Valle. Montevideo piensa en conectarse con el interior del país, Ruta 1, Ruta 5, Palacio Legislativo, Palacio Salvo, pavimentación de Boulevard Artigas, aquella que se había trazado para la ciudad novísima se pavimenta en los primeros años del siglo XX. La Rambla de Montevideo y obviamente el Estadio Centenario como ese momento cumbre, pero además con lo que fue la construcción del estadio, pensando que un año antes se puso la piedra fundacional
Y en enero de 1930 se empezó a trabajar con hormigón para en julio del 30 tener esto pronto. En 6 meses, esto de Medio monstruo. año. Bueno, una Montevideo muy obrera, también mucha gente trabajando. En gran medida el Estadio Centenario es un templo de esa sociedad, ¿no? Con el deporte popular, jugado por todos los sectores sociales, apoyado y siendo, esto también para valorarlo, ¿no? La primer capital que tiene un mundial de fútbol del deporte más masivo del siglo XX. ¿Cómo podemos relacionar aquella Montevideo viviendo una realidad de potencia deportiva y hasta cultural con las políticas públicas de aquella época? Bueno, hay una relación íntima entre una sociedad que se democratizaba, que tenía más educación pública, que había luchas sociales, porque al mismo tiempo que empezó a expandirse el fútbol, por ejemplo, que es lo que todos más o menos conocemos y recordamos que es súper lindo, por ejemplo, fue la primera huelga general, fue en 1911, ¿no? El mismo momento en donde, yo qué sé, Nacional, que eran los primeros cuadros criollos, hubo toda una crisis para que pudieran jugar albañiles o jugadores de origen afro. Entonces empezaron a democratizar. Lo mismo al poquito tiempo en Peñarol, en 1913. La huelga generó que los ferroviarios ya empezaran a tensarse con la dirección inglesa del equipo y se separa una cuestión de ya cultura popular, luchas sociales y también democratización del juego, ¿no? Cuando nos acercamos a estas imágenes, a esos rostros, cuando nos acercamos a ver individuos más allá del equipo, ¿no? Y de alguna forma pensar también en esa gente que aparece en las tribunas, esa sociedad multinacional, heterogénea, criolla, que se encontraba a través de logros deportivos, a través de un escenario como este en el que estamos, que fue impulsado por el Estado, que se encontraba festejando. ¿Les pasó alguna vez de festejar con alguien en la tribuna que no tiene ni idea quién era? Me imagino aquella sociedad que se estaba conociendo, que se estaba integrando, festejando a través de esto, ¿no? De estos logros deportivos tan importantes que marcaron la historia del Uruguay. Sí, también hay una cosa que me parece interesante pensar y es cómo la gente en esta participación que era pública, porque era compartir espacios, ¿no? Los parques, los bares, las cervecerías, Las plazas, las escuelas, ¿no? Sí, espacios públicos. Pensemos, en 1916 se da la reforma a la Constitución que habilita el sufragio directo. O sea, están apareciendo los partidos políticos modernos, ya no hay más guerras civiles,
¿no? Hay sindicatos, hay participación de las mujeres, hay clubes deportivos por todos lados. Y el fútbol también refleja esa heterogeneidad de la sociedad, ¿no? Alfredo Castellanos, el historiador, habla de que parte de aquella sociedad montevideana vivió su Belle Époque, y a veces no tenemos que confundir exclusivamente ese 900 con esa Belle Époque, esa parte de la sociedad montevideana que miraba a París como un modelo a seguir, sino también esa otra parte de la población que estaba en los barrios, que no estaba en el conurbano, pero que también fue parte de esto, ¿no? De construir esto. Esto me parece sobre todo importante. Hay una relación entre la Montevideo del 900, su diversidad social y política, y la integración con lo que ocurrió en el mundo, muy interesante. No en vano, yendo y viniendo en las cosas, ¿no? Pero varios de los sudamericanos se jugaron acá. La Confederación Sudamericana de Fútbol se creó a partir de dirigentes uruguayos. Incluso antes que existiera el estadio como tal físicamente, ya acá se hicieron varios juegos donde ves el velódromo, ¿no? Había una cosa de desarrollo vinculado a quizá la vanguardia de los sudamericanos, junto con Buenos Aires, esa relación que tenemos tan linda entre ciudades de tango, de música, pero bueno, llegaba también esta organización del fútbol y acá se puede notar como un momento de, creo yo, relativo esplendor. Pero lo interesante del 900, de la Montevideo y del Uruguay del 900, fue que la alta cultura también se preocupó por incorporar en buena medida, a veces de manera disciplinadora, pero en otras abierta, es decir, miremos los rostros de nuestra selección. Italianos, afro-uruguayos, españoles, criollos, mestizos. Esos jugaban en la escuela pública, en el barrio y también acá, ¿no? Entonces hay una etapa que me parece que es para recordar con cierto orgullo, no nostalgia, porque también lo hizo la sociedad. O sea, el vallismo fue muy importante, pero sin las leyes sociales, sin la lucha de los obreros. Hay un historiador argentino, Pablo Alabarces, que es muy recomendable, que él dice, la generación dorada de Uruguay, que lo dice así, que fue la primera potencia del fútbol mundial, no fue ni por casualidad ni por milagro. Fue porque había un estado de bienestar promovido por los sectores sociales, la política y los obreros que habilitó esa dinámica. Y todos esos logros de una ciudad que empezaba a construir identidad, ¿no se ven amplificados por la llegada de tecnologías nuevas como la radio, por ejemplo? La radio llega en un momento muy especial, ¿no? Había llegado a muy pocos países en el mundo. Llega a Uruguay y a Montevideo en particular porque había una sociedad preparada de técnicos como para poder hacerse cargo, aprender en el transcurso, tener una década del 20 experimental en donde se va jugueteando con la radio de alguna forma hasta que se aprende a manejarla, a reconocer ese instrumento, y de esa forma se llega al Mundial del 30 con una radio administrada por el Estado, CX6 Sodre, que se hace cargo de la transmisión del Mundial del 30. Fíjate vos, también qué frutillita de la torta poder transmitir por parte del Estado aquel acontecimiento deportivo, social, cultural, ¿no? El relato deportivo es una cosa novedosa, incluso para este Mundial, el de 1930, se hizo como una suerte de diagrama para los futuros escuchas que les indicaba, estaba la cancha como en una cuadrícula, ¿no? Es decir, lugar 1, 2, 3, 4, para que el relator fuera diciendo por dónde iba la pelota. Claro, porque... Por eso se inauguraba en ese momento. Claro, también se creó audiencia. Había que aprender a relatar fútbol, porque eso era nuevo también. Y en este Mundial del 30 el primer relato aparece en el Parque Central. Porque no es, los primeros partidos, se sabe, no son aquí en el Estadio Centenario. El primer partido aquí en el estadio es Uruguay-Perú el 18 de julio de 1930. Pero antes se había jugado en el Estadio de los Pocitos y en el Parque Central. Pero en el Parque Central fue la primera transmisión de fútbol. Sí, una cosa increíble porque ponen la antena de transmisión, de retransmisión en el edificio del Crandon, que le queda para poder ver y transmitir, ¿no? Hay toda una movida. También hay otra cosa, ¿no? Porque hay una parte privada de vender los aparatos
para que la gente acceda en su casa a la radio. Entonces hay toda una propaganda de escucha el Mundial ahora. Y esto también tiene que ver con la Montevideo del 900. Después de celebrar centenario, fútbol, ¿no? Fiesta, triunfo, había que seguir escuchando radio, y había que generar la programación. Claro. Y ahí hay una cosa que también es muy linda, ¿no? Pensemos acá, ¿no? Los que están acá, ¿quiénes trabajan? Técnico, micrófono, sonido, pero empiezan a trabajar también actores, locutores que venían del mundo del tango, del mundo del carnaval, de esa cultura popular que hablamos del 900, que el fútbol es una expresión, pero no es la única, y se, digamos, perdón, entonces se de mezcla. vuelta se entran a mezclar diferentes clases sociales, niveles de educación en un universo nuevo. Y del recorrido por esta Montevideo en ebullición, en crecimiento, con tanto movimiento social, ¿con qué se quedan ustedes? Elijo quedarme con dos cosas en esta etapa. Con el carnaval y con la radio, como ese espejo también a través del cual parte de aquella sociedad se miró a partir de la década del 20. Yo me quedo con una Montevideo más participativa. Me parece que hay una dimensión de crecimiento, una demografía que, bueno, joven, migrantes de aquí y de allá, pasa de 300.000 a medio billón de habitantes, pero además participa en estas cosas que vos mencionabas y en la vida política, en la vida deportiva. El principal palacio de la Montevideo del 900 es el legislativo, donde la gente elige sus representantes. Y el principal templo es el principal templo de un deporte popular para el mundo, porque el estadio, ¿no?, es el primer monumento al fútbol mundial. Y eso es de Montevideo. A mí, de toda la llegada de esa nueva Montevideo en crecimiento, en expansión, me llama mucho la atención qué habrá pasado con la ciudad que ya empezaba a no ser más, ¿no? Y esa nostalgia de lo que va quedando atrás en pos de la evolución y del avance. Y entonces, para sintetizar esa nostalgia, me parece que es perfecta y preciosa, además por la sonoridad, la canción Adiós mi barrio de la Oxford, de la Troupe. Y me parecía lindo para cerrar este capítulo con ese sonido de aquella Montevideo que empezaba a ya no ser más para ser otra. Cuya sombra